Bueno, vamos a empezar con una palabra de oración y empezamos a tratar el tema que nos toca el día de hoy. Continuamos con el tema de la Trinidad. Es una doctrina muy importante y estaba observando. Vamos a ver hoy día, porque yo les puedo contar La algunos Trinity. pronunciamientos de algunas personas a través de la historia. Voy a mencionarlas, algunas herejías trinitarias. Ustedes pueden revisar muchos videos sobre eso, esas herejías trinitarias, ¿no? Y cómo es que lo principal que vamos a tratar hoy día es qué iglesias en este tiempo las están diciendo. Y no estoy hablando de iglesias como sectas que ya son conocidos los testigos de Jehová o mormones o católicos o no, sino de la misma propia iglesia evangélica. ¿En qué iglesias evangélicas se está hablando de este tipo de herejías? ¿No? Entonces, este tema de la Trinidad es dos aspectos, ¿no? Que vamos a ver ahora y vamos a definir bien, pero también avisarles que el día de hoy vamos a dar una tarea y esa tarea va a ser un ensayo que lo van a presentar el próximo jueves y es un ensayo donde van a ustedes a explicar en ese ensayo el tema de la Trinidad, cómo lo han entendido, ¿no? Entonces ahora vamos a explicar un poco y eso lo van a presentar el próximo jueves, ¿ya? Entonces, para que no se les acumule las tareas, si se pase, la tarea va a ser esa, el ensayo. Y la última clase va a ser un examen que vamos a tomar acá, de alguna forma más práctica, y así ya no les quede tareas como para que sobrepasemos las clases. Entonces yo creo que con la anterior que hemos hecho, más esta tarea que voy a dejar ahora, que hay que entregar la próxima semana, y la última clase va a ser el examen, ¿no? Trataremos ese día algunos temas, pero va a haber un examen. Ahí vamos a ver cómo envío el examen para que lo puedan desarrollar. Entonces, ya estamos hoy día en la sexta clase. La próxima, la séptima, sería la presentación de ese ensayo que vamos a dejar hoy día, que tiene que ver con la Trinidad. Y el octavo ya es un examen de todo lo que hemos tratado durante este curso, ¿no? Entonces vamos a empezar con unas palabras de oración y ya nos vamos de lleno con esta clase del día de hoy. Oremos. Gracias, Padre bendito, por la oportunidad que nos das el día de hoy, Señor, de poder tener una vez más una clase. Y esta clase está en el seminario, es una clase de teología. Aparentemente es una enseñanza académica, pero creemos que no es así, Señor, porque la teología tiene que ver con tu palabra y entender, poder comprender mejor tu palabra para poder conocerte mejor y hacer tu voluntad. Nos ayuda mucho para poder vivir, para poder enseñar a tu iglesia y mantenernos firmes en esa doctrina que tú quieres que nosotros sigamos para poderte servir con mejor calidad, que nuestra adoración a nuestro Dios sea en esa Trinidad, saber cómo dirigirnos y cómo comunicarnos con Dios, contigo, Señor. Bueno, Padre, guíanos en esta clase de principio a fin y danos de tu Espíritu Santo, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, porque dice tu palabra que si pedimos, tú nos vas a dar, si pedimos conforme a tu voluntad, y por eso que te pedimos que nos llene de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos vaya guiando de principio a fin en tu palabra para entender esta doctrina principal de nuestra fe. Te damos gracias, así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar primeramente. Muy bien. La semana pasada habíamos visto en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Debemos saber dos cosas para hacer un poco de resumen y recordar lo anterior. Que el tema de la Trinidad es algo que la Biblia enseña. Dos cosas. Primero, que Dios es uno. Eso enseña la Biblia. Habíamos visto textos, habíamos repasado bastantes textos, y enseña la Biblia que Dios es uno. Un solo Dios. No existe otro Dios. ¿No? Dice que los demonios también creen que Dios es uno. Saben que no existe otro Dios, ¿no? Dios es uno. Pero a la vez, la segunda cosa es que la Biblia afirma que en esa unidad hay tres personas.
Pero esas tres personas no son tres personas como nosotros, común y corriente, en el sentido de la palabra así de fácil, sino esas tres personas que existen ahí, ¿no? Se comunican, ¿no? El Padre orando al Hijo, el Hijo enviando al Espíritu Santo, el Espíritu Santo ratificando al Hijo y el Hijo dándole la gloria al Padre. Ahora, esa parte, pero ¿cómo es posible que haya tres personas en una y no sean personas como nosotros? Entonces, a través de la historia, muchas personas han tratado de explicar esto con la razón y se han equivocado. Algunos pastores en estos tiempos siguen utilizando, creo yo que no deberían hacerlo, pero bueno, cada uno decide, ¿no? Explicar el tema de la Trinidad con el agua, ¿no? Se ha dicho, lo mencionaba la vez pasada, el agua tiene tres, ¿no? Es líquido, es sólido y es gaseoso. Pero es lo mismo. Eso no explica, ¿no? Han explicado con árboles, con diferentes formas. Y el problema es que no debemos decir de esto que eso es un misterio. ¿Cómo es que es un misterio? Querer explicarlo, vamos a caer en el tema del racionalismo, y el racionalismo a través de la historia hemos visto que caen en herejías. Herejías que se siguen repitiendo en estos tiempos. En la segunda parte quiero analizar, primero vamos a analizar un poco de la historia, y en la segunda parte vamos a analizar un poquito el tema de la, ¿dónde se está repitiendo? Por ejemplo, en el movimiento misionero mundial se repite la herejía con respecto a que Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios. Sí, la Biblia dice, pero también dice que es Dios, pero ellos dicen que no es Dios. Y esa es una herejía, pero tremenda. Después hay otro grupo que son los unitarios, y otro grupo solo Jesús. Y caen en el modalismo. Vamos a ver también un poco qué significa el modalismo. Ahora, ¿por qué razón? Ahora, esto no vamos a poder profundizar como debe ser, porque el tema de las herejías lo van a ver ustedes en el curso de Historia de las Doctrinas. Este curso no es Historia de las Doctrinas, pero quiero tomarlo como referencia para que nosotros podamos hacer un análisis exhaustivo de lo que significa la Trinidad. Yo estoy enseñando la doctrina de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos dan una repasada, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, y bueno, hay un misterio y ahí nomás quedamos. ¿Y cómo cómo salgo del seminario y puedo explicar eso? Entonces, es simple. Dios es uno y en esa unidad hay tres personas, no como nosotros, no en el sentido común de la palabra, sino que eso es un misterio, pero la Biblia lo enseña y lo afirma. Entonces, querer explicar más allá, caemos en el racionalismo, querer de nuestra mente poder explicar algo que en realidad es un misterio. Entonces, es muy difícil explicarlo, pues no, ya hemos tenido en las clases preliminares y también en Introducción a la Teología, cuando llevamos, mencionamos eso, ¿no? Que hay misterios que no vamos a poder resolver lo suficiente con lo que es revelado. Entonces tenemos que mantener la atención en eso. Entonces es simple lo que hemos visto acerca del Padre, pero siempre la controversia va a haber con el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Entonces vamos a ver algunos elementos rápidamente. Vamos a ver algunos elementos rápidos. El Hijo, ¿no? El Hijo es la segunda persona de la Trinidad y es llamado Hijo o Hijo de Dios. La Biblia lo registra, es Hijo y también Hijo de Dios. El Hijo unigénito del Padre, ¿sí? Creo que ustedes ya han entendido qué es el tema de unigénito. Es el único. No es que Él es el primero y después somos nosotros, no. Unigénito, único en su especie. Unigénito, no hay otro. Único. El Hijo unigénito del Padre. Eso es irrelevante, ¿sí? No vamos a tratar eso porque vamos a entrar en una profundidad más. Tal vez lo vamos a tratar en Cristología. Más adelante vamos a tener
En la otra clase, lo más seguro es que vamos a ver un poco del tema del cristológico. Hoy día solamente Trinidad. Pero la segunda persona es el Hijo, unigénito del Padre. Juan 1:14 y 1:18, eso es lo que declara. A ver, ¿alguien me ayuda, por favor, con Juan 1:14? Amén. A ver, por favor, léalo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de Muy bien, gracia y de verdad. ya. Amén. Unigénito del Padre. Esa palabra es bíblica, no es que alguien le puso ahí, ¿no? La teología lo que hace es estudiarlo, nada más el tema de los términos. Entonces, cuando nosotros hablamos de teología, no digan, bueno, la Biblia dice esto, pero la teología dice esto. No, no, eso estaría mal. La teología habla de lo que la Biblia dice. Una teología no basada en la Biblia no es verdadera, no sirve de nada, ¿sí? Hay muchas teologías, ¿no? En ese sentido, académico, la teología de la Iglesia Católica, de los Testigos de Jehová, etcétera. Pero una teología bíblica exacta nos va a decir esto, que es el Hijo unigénito del Padre. Versículo 18, por favor. Amén, pastor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, pastor. Mira lo que dice. Y eso es bastante básico, ¿no? Es lo primero que debemos leer. Cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, lo primero que debes leer, ¿qué cosa es? Juan. Y el capítulo 1 de Juan nos dice eso. Es lo más básico. Pero a veces nos alejamos de eso, ¿no? Entonces, dice este texto con claridad, ¿no? Que primero, que la palabra de Dios, o sea, el verbo, la palabra de Dios, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor e inagotable fidelidad. Es otra versión, ¿no? Y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo, ¿no? Es la gloria del único Hijo del Padre, único, unigénito, único. No está hablando de nosotros como hijos de Dios, está hablando de unigénito, único, ¿no? Y el versículo 18 que acaba de leer nos dice que nadie ha visto jamás a Dios, ¿no? Pero el único, el unigénito, que es Dios, es Dios, es Dios, está íntimamente ligado al Padre, ¿no? Y Él nos ha revelado a Dios. ¿Se entiende? Entonces, Gálatas, Juan 3:16, por favor. No, perdón, Juan 3:16. Estos pasajes son importantísimos. Juan Son 3:16, conocidos. porque Sí. de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Entonces, mira el segundo elemento que está en Juan capítulo 3. Nos dice que ese unigénito, que es Dios, ha sido enviado por el Padre. Nos ha dado el Padre al Hijo. No puede ser que el Padre se encarnó y ahora es un hijo. No, no es. No se convirtió. No, no es otra forma del Padre, ahora es hijo. No, no enseña eso la Biblia. Es uno en tres personas, de la misma esencia. Entonces, dice que para que todo aquel que en él crea, y justamente ahí está el tema. Si nosotros creemos que Jesús es una criatura, entonces la salvación no es de Dios, es de una criatura creada. Y ahí hay un problema. Si no, dice que el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna la da Dios, la salvación la da Dios. La salvación es de Dios. Versículo 18. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Muy bien. Una vez más ratifica ese texto, ¿no? O sea, si no es Dios Hijo el que murió en la cruz y ha sido enviado, entonces si es una creación, va a haber condenación, ¿no? No hay condenación para todo el que cree en él. O sea, la base de nuestra fe es que Jesús es Dios. Si no es Dios, se cae toda nuestra fe. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en él. Una vez más se repite, unigénito Hijo de Dios, ¿no? Muy bien. Gálatas 4:4, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió. O sea, Dios envió, Padre, envió a su Hijo. Dios no se envió a él solo, o sea, Dios se envió a él solo y se hizo hijo. El enviado es hijo, no, es otra persona. Y lo puntualizo, yo sé que ustedes lo han leído, pero ahí está la base. No podemos nosotros olvidarnos de esos pasajes tan básicos, ¿no? Y ese hijo que envió, nacido de una mujer y sujeto a la ley. O sea, ese hijo tenía naturaleza humana, pero era Dios. Eso es lo que está tratando de decir este texto, ¿correcto? Entonces, el unigénito del Padre, ¿no? Dice, muy bien. Ahora, también es el Mesías escogido de Dios. Es el Mesías escogido de Dios, ¿no? Mateo 8:29. ¿Qué dice Mateo 8:29? ¿Alguien que pueda leer, por favor? Mateo 8:29. Amén. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Entonces, ese del endemoniado gadareno, ¿no? Sí se acuerdan, ¿no? ¿No? Entonces, y dice que esos demonios empezaron a gritarle a Jesús cuando los va a sacar, los va a echar afuera. Le dice, ¿por qué te entrometes con nosotros? ¿Y qué le dicen? ¿Cómo se refieren los demonios a él? Hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿no? O sea, ellos reconocen que es el Mesías, ¿ah? Que viene de parte de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento. ¿Se fue el audio? Ya. Muy bien, ¿se entiende la idea? O sea, hay un Mesías que Dios ha escogido para enviarlo, ¿no? Desde Abraham fue esa promesa, ¿no? La descendencia, le habla a la descendencia, hablando de Isaac, la promesa, pero que se iba a cumplir en el Mesías. Por eso que cada rey de Israel, el Mesías era muy esperado y vino, ¿no? El Mesías escogido de Dios es el Hijo. Mateo 8:29 lo revela con claridad, ¿no? Muy bien, Juan 1:49, regresemos a Juan 1:49. Juan 1:49. Leo. Por favor. Leo. Ya está. Amén. Sí, leemos para agilizar, ¿eh? Si nos demoramos, pasamos más tiempo, por favor. Ya. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ajá. O sea, son declaraciones de la Biblia, son básicas, nosotros las conocemos, pero eso fundamenta que Él es el Hijo, el unigénito, el Mesías escogido de Dios. Todo eso tenemos que tener en consideración. Y el 11, vamos al 11:27. Ya dice, le dijo el Señor, ¿ah? Sí, siga. Le dijo, No se detengan, sigan. le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén.
Ese Cristo es el Mesías. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Sí, Señor, le dice Marta, tú eres el Mesías, el escogido de Dios, el Hijo de Dios. No hay error ahí. No podemos, esto básico que conocemos es el fundamento de nuestra fe. Es lo que las personas guiadas en ese momento, porque no es revelado por carne ni sangre, sino el Espíritu Santo ahí les está revelando algunas cosas. Acuérdense que en los evangelios el Espíritu Santo viene y se va. ¿Ah? Todavía no se queda en el creyente. ¿En qué momento se queda en el creyente? Desde Pentecostés, ¿no? Que viene el Espíritu Santo y de ahí se queda, ya no se va. Pero antes de eso, las personas hablaban a veces de parte de Dios guiadas por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo se iba y venía. Y esta es una ocasión donde Marta reconoce, sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías. Amén. Algo similar, Pedro también le dijo, tú eres el Mesías. Cristo. Tú eres el Hijo de Dios, el Cristo. El Cristo es el Mesías. Entonces, eso no podemos nosotros quitarnos de nuestra cabeza. ¿Quién es el Hijo? Es el unigénito del Padre, el Mesías escogido de Dios. ¿Correcto? Entonces, ahora, con respecto a su nacimiento especial por obra del Espíritu Santo, Lucas 1:32. Creo que todos lo conocemos, simplemente vamos a repasarlo, ¿correcto? Lucas 1:32. Lucas 1:32. Sí. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Muy bien. Le dará el trono de David. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, ¿no? Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo, ¿no? O sea, su nacimiento especial, ya sabes, es una obra del Espíritu Santo. No hubo, no fue una creación, no participó un hombre. Creo que conocemos esa doctrina y es con claridad. La vamos a ver un poco más cuando veamos el tema de cristología, ¿sí? Entonces, estas tres cosas, por favor, tienen que tener claro, porque el problema que aparece en la herejía es no entender al Hijo. Entendemos al Padre. Las características del Padre, sí, es uno, pero no, ya hemos visto cuáles son las características. Ahora estamos viendo las características del Hijo, ¿no? Ahora, las características del Hijo, vamos a verlas, ¿no? ¿Qué es? Porque es el unigénito, es el Mesías y su nacimiento especial. Son las tres cosas que tenemos que tener en mente. No podemos olvidarnos de estos tres conceptos, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es la característica esencial del Hijo? Vamos a ver, ¿no? Haber sido engendrado desde toda la eternidad por el Padre. No ha sido creado, ha sido engendrado. ¿Cómo es eso si no hay una creación? Eso es un misterio. Nosotros decimos lo que la Biblia dice, ha sido engendrado. Ahora vamos a ver después un poquito vamos a ver los textos bíblicos. Primero, Salmo 2:7. ¿Alguien Salmo 2:7? Otro Hechos 13:33 y otra persona Hebreos 1:5. Salmo 2:7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ya. El Salmo 2, ¿de quién está hablando? Del Mesías. El Mesías. Versículo 6 dice, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido, el Mesías, en el trono de Jerusalén. Pero también se refiere al rey que va a ser en ese momento. Pero hay un doble cumplimiento. El versículo 6 dice, el rey proclama el decreto del Señor, ¿no? El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, ¿no? Entonces, esto habla de que ha sido engendrado, o sea, es hijo porque la Biblia dice que es así. Mira, Hechos 13:33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Muy bien. Hechos 13:33, ¿qué está citando? El Salmo
2. ¿Mm? Es un salmo mesiánico. ¿Quién está hablando en el Salmo 2? David. Y David está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, una referencia al Mesías que iba a venir. ¿Sí? Porque la Biblia habla todo acerca de ese Mesías. El Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Sí. ¿De quién habla? No te digo ¿De quién habla? Habla del Mesías, ¿no? Que iba a venir, ¿no? Entonces, este texto de Hechos 13, versículo 33, nos habla acerca de eso, de este versículo que está en Salmos. Muy bien, Hebreos 1:5, por favor. ¿Por qué? Al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré al Padre y él será mi hijo. Ya. Nunca le dijo a ningún ángel, eso es lo que dice Hebreos, ¿no? Dios nunca le ha dicho, o sea, el Padre nunca le ha dicho a ningún ángel, ¿correcto? Lo que le dijo a Jesús, el Cristo, ¿no? A Jesucristo, tú eres mi hijo, ¿no? Mi hijo amado, le dice, ¿no? Hoy he llegado a ser tu padre, ¿no? Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo, ¿no? Interesante. Por razón de esta generación eterna, acá hay una generación, o sea, no es que Dios ha sido creado, ha sido engendrado, acá hay algo que ha generado. El Padre ha generado al Hijo. Esa es la idea. Para poder explicar, no es que lo ha creado, porque siempre ha existido en la eternidad. Comparte la misma esencia. Ahora vamos a ver un poquito más la definición doctrinaria, dogmática de esto que nos va a ayudar a comprender, ¿no? Entonces, el Padre es la causa de la existencia personal del Hijo en la Trinidad. Padre engendra al Hijo. ¿Y cómo fue eso? Si siempre han existido. Eso es un misterio. Ese es un misterio. Entonces, ¿el Padre es Dios? Sí. ¿El Hijo es Dios? Sí. ¿Los dos siempre han existido? Sí. ¿Los dos es la misma esencia, comparte el Padre y el Hijo? Sí. ¿Y cómo es eso? Es un misterio. Pero la Biblia dice que hay 3 personas. Después vamos a ver algunos elementos más para poder conversar cuando vemos el tema de las herejías. Ahora, ¿cuáles son las obras de mediación del Padre? Y ahí es donde se distingue el Hijo. ¿Sí? Comparte la misma esencia, pero hay cosas que lo distinguen como Hijo. ¿Sí? Entonces, las obras que se atribuyen al Hijo de un modo especial son obras de mediación. Jesús como Hijo es mediador. El Hijo de Dios es el mediador de la creación. Pastor, ¿dónde dice eso? Juan 1:3. ¿Qué dice? Alguien que no haya leído, por favor. Los que están con la cámara apagada, por favor, participen, porque si no, voy a tener que ponerles que están ausentes. Sí, ya. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy bien, ¿no? Entonces, Dios es el mediador de la creación. ¿Cómo medió? Por medio de él se creó las cosas, se creó el mundo. Él es creador. El Padre es creador también, pero por medio de el Hijo. Dios creó todas las cosas por medio de el Hijo, y nada fue creado sin el Hijo. Versículo 10, por favor, hermano. Mismo Juan, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Muy bien. Vino al mismo mundo que él había creado. Esa es la idea, ¿sí? ¿Se comprende? ¿Se ve el punto ahí? ¿No? Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció, pues, ¿no? Hebreos 1, 2 y 3. En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quienes asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio
de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya, muy bien, gracias. ¿No? Acá es clarísimo, ¿no? Y ahora en estos últimos días, ¿cómo nos ha hablado? Nos ha hablado por medio de quién? Del Hijo, ¿no? Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante de él, Hijo. Ojo, tienes que notar ahí, ¿qué cosa es el Hijo? Es el mediador de la creación. Por medio del Hijo creó el universo. No solamente estamos entendiendo mal o estamos entendiendo incorrectamente. Algunos podrán, no, Juan dice otra cosa. No, no, mira lo que dice Hebreos. ¿Y qué dice? Él es el creador del universo, el Hijo. Por medio de él, su función es de mediador. Mediante el Hijo creó el universo. Y el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. O sea, es Dios, el Hijo, ¿no? ¿Y por qué es? Por las obras de mediación, o sea, por medio de él. Ahora, el tercer punto que debemos considerar es que el Hijo de Dios es el mediador de la obra redentora. Primero, tenemos que entender que el Hijo, de un modo especial, son el tema de la mediación, ¿no? Mediador de la creación, pero también el Hijo es mediador de ¿qué otra cosa más? De la obra redentora. La obra redentora es la salvación. Efesios 1, vamos a ver Efesios 1 un ratito, solamente un versículo, ¿ya? Porque son muchos los que están ahí. Alguien que no haya leído, de los que están con la cámara apagada, por favor. Yo, pastor. Ya, vamos, David. Solo un versículo, versículo 3. Empecemos a leer y yo le digo dónde nos detenemos. Listo, pastor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí. Hasta ahí nomás. Mire, y con esos versículos que hemos leído es suficiente para entender que Jesús es el que obra la mediación de la obra redentora, ¿no? El versículo 3 dice, nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, ¿no? Porque estamos unidos a Cristo, ¿no? Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Sin Cristo no hay elección para que seamos no santos, ¿no? Versículo 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos, ¿no? Como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, la obra de redención. Muy bien. ¿Hasta ahí se ha comprendido el tema del Hijo? Estos elementos son lo básico, ¿no? Por ahí podemos entrar en algunos detalles, pero no nos tomaría, nos faltaría mucho tiempo para entrar, pero les damos las pautas para que puedan seguir su estudio a través de mucho tiempo, lo van a poder ir viendo más, profundizando, ¿no? Después, ¿habrá alguna pregunta hasta ahí con respecto al Hijo? Está claro, ¿no? Pastor, actualmente existen muchas sectas que no creen en Jesucristo. Sí, bueno, sí, no creen que Jesucristo, después vamos a ver en las partes de las herejías trinitarias, que hay unos que creen en Cristo, pero que no es Dios. No, sí, es el Hijo, pero no es Dios. Por ejemplo, hemos dicho los del movimiento misionero mundial, están enseñando eso, que Jesús no es Hijo. Si no es Hijo, entonces, ¿qué es? O sea, enseñan que es Hijo, pero que ese Hijo no es Dios. Disculpen, me he enredado yo también. O sea, el Hijo no es Dios. Entonces, ¿quién es? Es un ser humano creado, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver dónde parte este pensamiento, ¿ya? Si no hay otra pregunta, pasamos al Espíritu Santo, ¿sí? Y bueno, también voy a hacer preguntas. Por lo general voy a hacer las preguntas a los que están con la cámara apagada, por si acaso. Vamos. Entonces,
Sí, sí, hermano. Diga. Entonces, no me recuerdo el versículo donde dice, pero hay un versículo que dice, ya fue cuando Jesús se quedó por 3 días y María y José, pensando que estaban con él, ya fueron avanzando en el camino y después retrocedieron, se regresaron y lo encontraron que estaban predicando en el templo y dice ahí, y Jesús crecía en estatura y en sabiduría. Ya. ¿Por qué? Si es Dios. Ya. Muy buena pregunta, ¿no? Ese es un acontecimiento que él, si no me equivoco, está en Lucas 1:52, ¿no? Crecía en gracia, ¿no? En sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres, ¿no? En 4 aspectos crecía Jesús. Eso es lo que nos está enseñando ese pasaje, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué crecía en estatura? ¿No? Entonces alguno dice, bueno, la estatura espiritual. Bueno, es que está hablando del tema de crecimiento como un niño. En ese tiempo tenía 12 años, cuando se le encontró en el templo y sus padres vienen y le dicen, y te hemos estado buscando, ¿dónde estaba? Y él les responde, en los negocios de mi padre me encontró, ¿no? Entonces ahí es interesante cómo Jesús va entendiendo el propósito, ¿no? De su mesianismo. Una de las grandes preguntas teológicas tiene que ver con eso que usted dice, ¿no? ¿En qué momento Jesús se dio cuenta que él era el Mesías? ¿O nació desde bebé? Él nació, a ver, quiero poner ahí para ver quiénes estamos ahí, me están mirando. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento Jesús conoce que es el Mesías? Entonces algunos dicen, no, desde que era niñito, porque es Dios, él ya sabía, ¿no? ¿Ustedes creen eso? Porque Jesús, ojo, después vamos a ver solamente un poco, igual seguramente, y es un tema que deberían haberlo tratado en la iglesia. Es una de las enseñanzas en la iglesia local donde están. Eso debe ser parte del discipulado. Es del discipulado, solamente que a veces no se tocan más todos los temas menos el tema de la cristología. Es 100% hombre, es 100% Dios. No es 50-50, mitad hombre, mitad Dios, no. Es 100% hombre, 100% Dios. Después vamos a ver eso en otra clase, lo voy a explicar bien. Si es 100%, es un hombre, llora, come, tiene que crecer. Crecía en estatura, ¿no? Algunos querrán espiritualizarlo, ¿no? Crecía en estatura espiritual. Bueno, pues si hay una controversia, o sea, si es Dios, ya tiene todo el crecimiento. Él necesitó, ojo, hermano, escúchenme, cuando nació, ¿qué necesitó? De los cuidados de su padre, de José, de protegerlo. El Hijo de Dios, Dios encarnado, necesitaba la protección de su papá. ¿Era suficiente María? Sí. ¿Podía Dios mandar ángeles? Sí. ¿Por qué le dijo a José, quédate? Cuida. ¿Por qué le habla en sueños y le dice, van a venir a matar? Arranca con el hijo. ¿Sí? ¿Me equivoco? Necesitaba protección. María le cambiaba sus pañalitos. O creemos que Jesús cuando estaba echado, él se cambiaba solo. O pensamos que no tenía necesidades. Sí tenía necesidades, porque es 100% hombre, como todos los niños hacen número 1, número 2, ¿no? Y necesitaba la atención, el cuidado de su mamá. 100% hombre, pero a la vez es 100% Dios. La pregunta es en qué momento conoció su mesianismo, que él era el Mesías. Entonces hay varias posturas. Por la Biblia dicen que cuando él está en el templo, lo que cita el hermano José Mejía, algunos dicen, ahí conoció que era el Mesías, en los negocios de mi padre estoy. Pero si leemos después, él todavía estaba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Seguía creciendo, necesitaba seguir creciendo, ¿se entiende? ¿No? ¿Sí? Entonces,
ahí va. Y él necesitaba, y después hay un elemento más que dice, después de que le dijo eso, para algunos dicen, bueno, ahí pecó Jesús, ¿sí o no? ¿Han escuchado eso? Ahí pecó Jesús. No entienden, ¿no? O sea, ahí pecó Jesús porque se le escapó al papá, es un adolescente rebelde. Y si es que hubiera ahí desobedecido a sus padres, tenía un pecado. Y no es así. Le respondió, en los negocios de mi padre está, te imaginas, pues, José y María afligidos como todos nosotros, ¿no? Cuando un ratito no lo ves a tu hijo, pucha, 3 días han buscado vaso, qué tal angustia, ¿no? Los que tenemos hijos sabemos un poco qué significa eso, ¿no? Y a veces no lo vemos un ratito, damos la vuelta, ¡ay, qué pasó! Y empezamos, no se mueva nadie, decimos, ¿no? Y empezamos a buscarlo. Imagínense 3 días buscando a María y José, lo encuentran y el muchacho adolescente le dice, ¿no sabes que en los negocios de mi padre debo estar? Y dice que María y José se quedaban, bueno, me imagino con la boca abierta, meditando en su corazón todas estas cosas. Pero dice que Jesús, después de eso, se le sujetó. O sea, no nos olvidemos leer el texto completo. Se le sujetó con toda sujeción y obediencia a sus padres, ¿no? Entonces, no es que él cometió un pecado ahí, no, él es sin pecado, 100% hombre. Podía cometer un pecado, sí, pero no lo hizo. No lo hizo, porque si no, el sacrificio en la cruz era de un pecador y él no cometió ni un pecado. Eso dice la Biblia. Hay que mantener esa tensión. La tensión es como un, no sé si se puede ver ahí, como si fuese un alambre, ¿no? No podemos soltarlo, tenemos que mantenerlo tenso. No podemos jalarlo porque lo podemos romper. No lo puedes soltar porque no sirve. Tiene que estar así estiradito, ¿no? Estiradito. Estas enseñanzas, que son bastante difíciles de comprender, tenemos que mantener esa tensión. 100% hombre, 100% Dios. Pastor, ¿pero por qué? Porque la Biblia enseña que es eso. Recibió adoración, perdonaba pecados. Eso lo vamos a ver con más detalle en el apartado de Cristología de la persona de Cristo, ¿sí? Que lo vamos a tratar un poquito más, aunque ya lo estamos abordando desde ahora. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí crecía en estatura. ¿Por qué? Porque era 100% hombre, ¿no? Necesitaba seguir estudiando las Escrituras. Jesús necesitaba aprender a leer. ¿Quién creen que le enseñó a leer a Jesús? ¿O ya vino así con el disco duro? ¡Plac! Sabía leer hebreo, arameo, griego. No, tuvo que aprender, ¿sí o no? Mano Leoso está que se ríe, no sé. Tuvo que aprender, ¿sí o no? En la sinagoga, Claro, Tuvo tuvo que que aprender. sujetarse. Pues. Muy bien, Es tuvo que imposible aprender que haya- también a obedecer a sus padres, ¿no? Y él Claro. en eso fue el ejemplo de obediencia a sus padres. Fue ejemplo en todo, no cometió pecado. Increíble, ¿no? Interesante. Es Dios hecho hombre. La segunda persona de la Trinidad, el Cristo, el Mesías, creador de cielo y tierra, el creador del universo, él es el que vivió una vida perfecta y fue a la cruz, y el que murió en la cruz fue Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre. Él asumió todos nuestros pecados y murió por nuestros pecados. Y ese es el punto de nuestra fe, hermano. Si eso no es verdad, no sirve de nada, hermano. O sea, no sirve de nada. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que tenemos que defender. Tenemos que aprenderlo bien para explicarlo lo mejor que podamos, hasta el límite que podamos. De ahí hay misterio, cómo era el Padre, que se comunicaban, quién. No, ha sido engendrado, el Padre engendró al Hijo, pero los dos existían siempre. ¿Cómo es eso? No lo sé, porque no puedo entenderlo eso. Ese es un misterio, dice la Biblia. Pero enseña la Biblia eso. No podemos negar que el Hijo era Dios hecho hombre. ¿Sí? Entonces, permítame seguir para seguir avanzando y no quedarnos en... Pues la clase de doctrina de Dios es una parte de la Trinidad, pero es importantísimo que cada uno de nosotros conozcamos esto, ¿sí? Muy bien, ya hemos visto. Ahora vamos a ver el Espíritu Santo. ¿Está bien? Muy bien. Primera persona, el Padre. Segunda persona, el Hijo. El Hijo. Y la tercera persona, el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces,
La Biblia presenta al Espíritu Santo como ¿qué? Como una persona. Sí. ¿Dónde están los pasajes? Vamos a 14, 16, 17 y 26. O sea, del mismo capítulo 14, 16, 17 y 26. Una persona, por favor, lea eso. Otra persona, Juan 15, versículo 26. Otra persona, Juan 16, versículo 7. Y otra persona, Romanos 8, 26. Yo leo Juan 14, 16. Por favor. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Muy bien. El 17. ¿Sigo? Sí, ¿has leído el 16? El 17 sí. También lee. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Interesante, ¿no? Esa es Jesús, ¿cómo se refiere al Espíritu Santo? Como una persona, ¿no? Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía, ¿no? No es lo que tenemos que entender no es una fuerza, ¿sí? Nuestra lógica alcanza, ¿sabes hasta dónde? A pensar que el Espíritu Santo es como lo que se habla en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que la fuerza te acompañe, ¿no? O sea, es el concepto humano, no es una fuerza impersonal, no, es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad, como hemos visto acá, ¿no? ¿Qué hace? Nos guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no busca ni lo reconoce, pero ustedes, le dicen a los cristianos, sí lo conocen, ¿no? Porque ahora Él vive con ustedes, dice el Espíritu Santo, y después estará con ustedes, ¿no? Se refiere a cómo es el Espíritu Santo, acuérdense, hasta los evangelios, hasta antes de Pentecostés, el Espíritu Santo iba y venía. Eso tenemos que tener siempre. ¿Cómo actúa Dios en Pedro, en algunas personas? Les da el Espíritu Santo y ellos revelan quién es el Cristo, ¿no? Pero otros momentos, no. Entonces, el Espíritu Santo va bien. A partir de Pentecostés cambia, porque ya llega el creyente y se queda en el creyente, si es un verdadero creyente, ¿no? Porque hay muchos que piensan que son creyentes, pero no tienen las características de un creyente, que es, por ejemplo, una característica del creyente. Ahí vamos a ver ahorita, una característica, no quiero adelantarme, pero una característica la vamos a ver ahorita en si no me equivoco, 17, el versículo 26. ¿17, 26? Sí. 14, 26. 14, 26. Sí, 14, 26. Faltó el 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Claro. O sea, no es el mismo que va a venir nuevamente. Jesús no está hablando y dice, yo me voy a ir, pero ahora voy a venir en espíritu. No dice eso. Cuando entendemos mal, salimos con esas herejías, ¿no? ¿Qué es? Se fue Jesús y ahora viene en espíritu. No viene en espíritu. El Hijo no viene. El Hijo está en el seno del Padre intercediendo y va a enviar al Espíritu Santo para que more en nosotros, Dios en nuestras vidas. ¿Se entiende? Es otra persona, es el Consolador. No es que el Padre se envía a él mismo ahora se llama Hijo y cambia de nombre y ahora se reenvía y ahora se llama Espíritu, pero es el mismo. No, eso se llama modalismo, es una herejía. Después vamos a verla. No, son tres personas diferentes, pero la misma esencia, los tres es un solo Dios. Esa es la tensión, ese es el misterio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Ya. Entonces, no es que
mira, dice, y a ustedes les enviaré al abogado defensor. Le está dando otra característica, ¿no? Es un abogado defensor, ¿no? El Espíritu de verdad, para ratificar. El Espíritu Santo es ese abogado defensor. Dice, Él vendrá. Mira lo que utiliza Jesús, no nos equivoquemos ahí. Él es una persona. Está usando en el mismo, está bien traducido la Reina, todas las versiones que hemos visto, dice Él vendrá. O sea, se refiere a otra persona, no es Jesús el Hijo. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca del Hijo. Vamos viendo, ¿no? La Biblia lo presenta como una persona. Vamos a saltarnos a Romanos 8:26. Amén, pastor. Adelante. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros como gemidos indecibles. Muy bien, ¿no? Dice, y además el Espíritu Santo, ¿no? Con más claridad lo explica, ¿no? Nos ayuda en nuestra debilidad. La pregunta es, ¿quién nos ayuda en nuestra debilidad? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda. Es la función del Espíritu Santo. No, pero es el mismo Dios. Sí, es el mismo Dios, pero la tercera persona, no la segunda ni la primera. La envía el Padre, la envía el Hijo, ¿no? Si continuamos, pero el Espíritu Santo ora por nosotros. ¿A quién ora? ¿A quién o sea, si ora, ¿a quién ora? ¿A él mismo? No. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. Al Padre. Pero, pastor, ¿cómo puede hacer eso? Es un misterio, pero eso es lo que dice el texto. Y ahí evidentemente vemos que hay tres personas, pero ¿cómo se comunican? Así pues, así se comunican. Ora. Jesús, ¿a quién oraba? A su Padre. Y se sujetaba a su Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo, uno somos. ¿No? Entonces, la Biblia lo presenta como una sola persona. Segundo, el Espíritu Santo tiene inteligencia. 14:26, vamos a Juan 14:26. Ya, pastor, Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ya. Mira, si fuese una fuerza no tiene inteligencia, pero una persona sí tiene inteligencia, ¿sí? ¿Se entiende? Y es una persona y tiene la capacidad, ¿cuál es? En su función, enseñarnos todo. Y nos va a recordar cada cosa que el Hijo ha dicho, ¿no? Interesante, ¿no? Cómo vamos armando lo que la Biblia dice acerca de esto, ¿no? También el Espíritu Santo sabemos que tiene sentimiento, ¿sí? Sentimiento. Isaías 6:63-10 y Efesios 4:30. Dos personas, por favor, que no hayan leído todavía y que estén con las cámaras apagadas, les estamos entregando la oportunidad de poder participar también. Amén, pastor. Buenas noches. Isaías 63:10. Ya, Henry, adelante. Bienvenido. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Ya, muy bien. Efesios 4:30. Pastor, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Perdón. 4:30, estaba viendo 5:30, pastor. Está viendo el partido. No. Me confundí, pastor, estaba bien. Te estoy bromeando. Pastor, por favor, ya. Sí, bien, solito se ríe. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Ya ves? Amén. Te está hablando la Biblia, no entristezcas al Espíritu Santo.
Muy bien, tiene sentimientos, o sea, se entristece, ¿no? Son pasajes bastante básicos, hermano, pero eso nos demuestra que es la tercera persona de la Trinidad. Creo que hasta ahí no tenemos problema con el tema del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Nuestro problema siempre va a ser el tema de la definición del Hijo, pero hay una parte que es un misterio, ¿no? ¿Cómo es que no ha sido creado? Es engendrado, pero siempre ha existido, sí, pero es engendrado, ¿no? O sea, tiene que ver esa forma, ¿no? Y ese es un misterio para poderlo explicar, ¿sí? Vamos a ver que también tiene voluntad, ¿no? Hechos 16:7, alguien que no haya leído, por favor, y que esté atento, por favor, ayúdeme a leer rápido. Hechos 16:7 y otro, 1 Corintios 12:1. Hechos 16:7, ¿verdad, pastor? Sí, vamos, Luis. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Britania, pero el Espíritu no se lo permitió. Ya. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? No le permite. Es interesante notar. O sea, tiene una voluntad. Interviene y no se lo permite. ¿Quién no le permite entrar a esta región? A la provincia de Bitinia, ¿no? ¿No? Entonces tiene voluntad el Espíritu. Muy bien, 1 Corintios 12:11. Amén, pastor. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Distribuye. Entonces, tiene una voluntad. Él sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Y Él distribuye, dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Él decide qué don cada uno debe tener, ¿no? Interesante, ¿no? Tiene esa voluntad. Entonces el Espíritu Santo, como hemos visto, ¿qué hace? Habla, escudriña, testifica, ordena, disputa e intercede, ¿no? Ahora, su persona es distinta de su poder, ¿no? Es distinta de su poder. Vamos a ver Lucas 4:14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ya. Es interesante este pasaje porque dice, entonces, mira, en otra versión, no hay traducción viviente, lo pongo para poder comparar con lo que está en la 60. Dice, entonces Jesús regresó a Galilea. ¿Cómo regresó? La segunda persona de la Trinidad, Jesús. ¿Cómo regresó? ¿Lleno de qué? Del poder del Espíritu. Del poder del Espíritu Santo. O sea, mira, Jesús necesitaba de la asistencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o sea, no es que Jesús, de él salía el poder, sino el Espíritu Santo lo llenaba y poder. ¿Se va dando cuenta cómo funciona, no? Entonces, su persona es distinta de su poder. 1:35, Lucas. Amén. Jesús. ¿Ya? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Muy bien, ¿no? Hay un poder, ¿no? Su persona es distinta de su poder, ¿no? Es un poder que maneja el Espíritu Santo, ¿no? Por eso es que nosotros necesitamos llenarnos ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando hay llenura del Espíritu Santo, podemos hablar con valentía la palabra de Dios. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, podemos hacer esa voluntad de Dios, ¿no? Podemos hablar de parte de Dios por ese poder del Espíritu Santo, ¿no?
Entonces, ese Espíritu Santo asistía a Jesús para los milagros. Cada milagro que Jesús hacía, si bien es cierto, él oraba, Padre, mira, están como ovejas sin pastor, quiero darles de comer. Le dice a los discípulos, no los manden déjalos acá. ¿Qué cosa hay? Le traen 5 panes, 2 peces. Y él ora al Padre alzando sus ojos al cielo y viene y hay un milagro. Pregunta, ¿quién asistió ese poder para multiplicar? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo cómo va funcionando esa Trinidad? La vamos a ver ahí. Pastor, pero explícame cómo exactamente es. Es un misterio, pero la Biblia lo registra así. ¿Sí? Entonces, Pastor, Hechos 10:38. Pastor, es como si fuese Sí, de hermano. que Dios mismo vendría a través del Espíritu Santo. Algo así como que nos hace entender. Bueno, Dios es, una vez más, Dios es uno en 3 personas. El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y las 3 se relacionan entre ellas y la forma de su comunicación es evidente, ¿no? El Padre tiene una voluntad, envía al Hijo, el Hijo ora al Padre, se sujeta al Padre, representa al Padre, es mediador de la creación, es mediador de la redención y sube al cielo y envía al Espíritu Santo a cumplir una función. Con claridad son 3 personas, ¿no? Y están actuando, Dios actuando. Por eso cuando encontramos en los pasajes de la Biblia, encontramos al Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios. Encontramos al Hijo, es Dios. Encontramos al Padre, es Dios. Los 3 son uno. Mantener esa tensión, le expliqué, ¿no? Sí. Sí, dice, hay un solo espíritu. Dios es espíritu. Entonces, dicen, Dios es el mismo espíritu. O sea, claro, a Dios nadie lo puede ver, claro, Dios es espíritu. Uno de los atributos de Dios, como hemos visto en el libro de Gruden, Teología Sistemática, no pone que Dios es espíritu, sino espiritualidad, ¿no? Su espiritualidad, ¿no? Conocemos y lo que trata de decir que es espíritu en ese sentido, ¿no? Es que no lo pueden ver, no lo podemos ver, ¿no? Y ese pasaje sale de Juan también, ¿no? Cuando Jesús está hablando con la samaritana, ¿no? ¿No? Dios es espíritu y espera que lo adoren en espíritu y en verdad, le dice, ¿no? Entonces, pero ojo que el Espíritu Santo actúa también de forma como persona, ¿no? Como estamos viendo, como describe acá, ¿no? Entonces, siempre va a haber esas tensiones que tenemos que mantener a la hora de nuestra lectura, ¿no? Entonces, son 2 distintas, es el mismo Dios en 3 personas, ¿no? Dios también es espíritu, es correcto lo que se dice, ¿no? Dios es espíritu, ¿no? Dios es el Hijo de Dios y Dios Padre, ¿sí? Vamos a ver Hechos 10:38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien. Interesante, ¿no? Acá, y saben, la Nueva Traducción Viviente, y saben que Dios, el Padre, ungió ¿a quién? A Jesús. Y mira, dice de Nazaret, ¿no? O sea, para que sepan que es la segunda persona de la Trinidad, 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Dice Jesús, ¿con qué lo ungió? ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, ¿no? ¿En qué momento se dio eso? ¿Cómo lo ungió con el Espíritu Santo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo Jesús? En el bautismo, cuando salió de los 40 días de ayuno. ¿En el Pentecostés? Cuando salió. No. Cuando fue bautizado. El bautismo, pastor. Ya. El bautismo. En el bautismo. La referencia del bautismo. ¿Te acuerdas, Leoncio?
Jesús va donde Juan, ¿sí? Sí. Y Juan dice, no, tú me tienes que bautizar. No, tú bautízame para que se cumpla toda ley. Y ahí, a la hora de bautizarlo, ¿qué pasó? Bajó el Espíritu en forma de Se una abrió el paloma. cielo y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿no? Amén. La unción del Espíritu Santo, ¿no? Y la voz del Padre, ¿no? Y esa es la referencia. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, Amén. ¿no? Después Jesús, una vez que él tenía ese poder, esa unción del Espíritu Santo, ¿no? Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos. O sea, el poder es del Espíritu Santo. Se le atribuye al Espíritu Santo ese poder, ¿no? Por la palabra Jesús podía decir, pero el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, pero la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Y cuando recién él estaba haciendo el bien y sanaba, ¿no? Los milagros. Sí. Pastor, Se puede atribuir que Jesús, cuando recién recibió el Espíritu Santo, pudo hacer milagros. Antes no podía. Ya. Podemos decir así, aunque podríamos caer en el tema de especulación, pero según el testimonio de la Biblia, antes de eso él no hizo ni un milagro. ¿Cuál fue el primer milagro que registra la Biblia? El agua en vino. Muy bien, en las bodas de Canaán, ¿no? Las bodas de Canaán. Y bueno, de ahí ha salido salió un chiste, ¿no? Dice que cuando Jesús llegó con los 12, se acabó el vino. Por eso que Jesús se vio obligado a hacer el milagro y convirtió al primer milagro. No, bueno, es una broma, ¿no? Para los malintencionados con respecto a los 12. Pero su primer milagro convierte ahí, ¿no? Obviamente, ahí ha sido ya ungido por el Espíritu Santo. Y, ojo, por favor, el Evangelio de Juan, hermanos, vuélvanlo a leer, encuentren ahí el tema del yo soy. Vean, en capítulo 20 está el propósito por el cual fue escrito Juan. ¿Sí? En Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31. 31. ¿Quién puede leer, por favor? 20, 30, 31. A ver, por favor, ¿quién puede leer Juan 20, 31? Sí. Amén. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito de Juan, hermanos? Yo les desafío, hermanos, métanse a estudiar Juan. O sea, ustedes mismos hagan un estudio de Juan, busquen videos en YouTube sobre estudio de Juan, traten de buscar autores confiables, obviamente, ¿no? Y miren Juan, estudienlo bien. Por ejemplo, ¿por qué razón los milagros? Había una razón de los milagros. ¿Y cuál era la razón de los milagros? Por ejemplo, el que hablamos del primer milagro, ¿no? Después vamos a ver otros milagros más. Por ejemplo, ¿para qué resucitó a Lázaro, no? Uno dice, ¿para qué resucitó a Lázaro? Tiene un propósito. Y todo eso apunta para que estas cosas que se han escrito en Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Por qué es importante creer que Jesús es el Cristo? Responde el texto. Él es el Hijo de Dios. Cristo, el Hijo de Dios. Creyendo, tengamos vida en su nombre. O sea, podamos ser salvos. Para poder ser salvos, la fe en el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, el unigénito, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre. Si creemos eso, vamos a ser salvos. Vamos a tener vida en su nombre. Si Jesús no es Dios, imagínense, hermanos, ¿no? Imagínense. No vamos a poder tener vida en su nombre. Entonces, eso es importante. Muy bien. Les animo que puedan, ahí, yo cuando me metí a estudiar bastante Juan, fue el primer libro que leí también de la Biblia y ahí he entrado con Juan y he podido
como ver algo un poco más, ¿no? De lo que es el Cristo, ¿no? Esa Trinidad, el exégesis del Padre y todo, que es muy necesario. Entonces, Hechos 10:38, estamos en Hechos 10:38. ¿Quién puede leer, por favor? Amén. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste ya, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ya. Muy bien, ¿no? O sea, vimos ese poder, ya lo habíamos leído, pero ya. 1 Corintios 2:4. Ya. Amén. 1 Corintios 2:4. Dice, sí. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Muy bien, ¿no? Solamente, o sea, ¿en qué confió Pablo? O sea, su mensaje, ni su predicación, ¿no? Fueron sencillos, dice, eso es lo que está diciendo, ¿no? En lugar de usar un discurso ingenioso, persuasivo, ¿qué él hizo? ¿Confió en qué? En la demostración del Espíritu, porque le dio poder. Cuando dice demostración, lo que quiere decir es el poder, ¿no? Porque el Espíritu Santo, cuando tú ves un poder, ¿no? El efecto del Evangelio, el poder, ¿no? El poder de Dios, es el Espíritu Santo que está haciendo, ¿no? ¿En qué confiaba Pablo? En el poder del Espíritu Santo. La demostración del Espíritu Santo. Entonces, no es simplemente lo que vemos en Jesús, sino cómo Pablo lo experimentó, cómo él entendió, y él entendió que el Espíritu Santo, ¿no? Era un poder, era la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Él predicaba a Cristo, la obra de Cristo, pero él reconocía que el poder, y lo vemos ahora con más claridad, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las características, la característica esencial del Espíritu Santo, ¿no? Primeramente, vamos a llegar a conclusión por los pasajes que hemos visto, que procede del Padre y del Hijo por expiración. ¿Qué es expiración? Cuando nosotros respiramos, inspiramos, o sea, es cuando tomamos aire y expiramos. Procede del Padre y del Hijo, fue expirado, ¿no? Fue ahí en Juan también vamos a encontrar que, ¿qué hace Jesús? Antes de, o sea, cuando los manda a los discípulos, vayan y anuncien al mundo, ¿no? Vayan a las naciones y prediquen el evangelio, ¿no? Les está dando la gran comisión. Es un texto paralelo a Mateo 28. ¿Pero qué hace? Dice que en ese momento sopla el Espíritu Santo, ¿no? Sopló el Espíritu Santo. Y ahí hay mucha controversia, porque los envía y sopla el Espíritu Santo. Y algunos dicen, no, que ese pasaje, no, ahí no hay ningún error. El Espíritu Santo se dio en Pentecostés, y es verdad. Pero ¿qué cosas les dije antes con respecto al Espíritu Santo? En los evangelios, hasta antes de Pentecostés, ¿qué pasaba con el Espíritu Santo? Iba y venía. Iba y venía. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice, sopla el Espíritu Santo. Entonces, todavía ellos estaban con el Espíritu Santo, pero se iba y se venía. Iba y venía para cumplir los propósitos de Dios, hasta que el día de Pentecostés viene ya para quedarse con ellos, ¿no? Porque esa es la promesa que empieza en Joel, Jesús la cita y envía el día de Pentecostés como Dios había planificado. Entonces, la característica esencial del Espíritu Santo es que procede del Padre y del Hijo por expiración. Sopla, ¿no? Es la figura, ¿no? La obra del Espíritu Santo es completar las obras de la creación y de la redención, ¿no? Los pasajes estamos ahí, Génesis 1:2, ¿no? Job 26:13, Lucas 1:35. A ver, ¿alguien puede leer Lucas 1:35? Juan 3:34 y Efesios 2:22, para poder cerrar esta parte del Espíritu Santo. Lucas. Respondiendo el ángel. Ya, sí. Siga, hermano, siga. No, tú comenzaste ya, perdóname. Por favor, la edad se respeta, hermanito. Siga usted.
Ya, Lucas 1:35. Gracias. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su nombre. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo viene y hace un poder maravilloso en el cuerpo de María. Pastor, pero ¿cómo es eso que no ha habido? Ese es el milagro, pues. Eso, ¿cómo puedes explicar? Es que los milagros no se pueden explicar en lo natural. Un milagro, por característica, es sobrenatural. ¿Quién tiene ese poder? El Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo es completar las obras de la redención. ¿Cómo lo completa esa obra de la redención? Haciendo un milagro para que Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarne. Esa es la doctrina de la encarnación, ¿no? Se encarne, o sea, toma cuerpo de, ¿no? No es que se mete a un cuerpo, nace, se encarna. ¿Se entiende? Interesante, ¿no? Ese es el poder. Juan 3:34. Amén. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces, ¿cómo da Dios el Espíritu? No lo da por medida, ¿no? O sea, está hablando es completar las obras de la redención. O sea, el Espíritu Santo no hace otra cosa que completar la obra de la voluntad del Padre salvar. La obra del Hijo, ¿qué cosa es hacer? ¿Qué es? Acuérdense, creador del universo, ¿no? Participa de la mediación en la creación y la mediación de la redención, la salvación. ¿Qué hace el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo cosas paralelas no hace. Hace la misma voluntad, ¿no? Es la idea. La obra del Espíritu Santo es completar las obras de la redención, ¿no? Hizo el milagro que Jesús pudiera encarnarse, ¿no? 100% hombre y a la vez 100% Dios. Y ahora, como hemos visto en Juan 34. Ahora, 1 Corintios 12. Ya, ¿lo leo? Solamente el versículo 4, ¿ya? Ya. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué te parece? Muchos dones, hay muchos dones, dice, que Dios nos da a nosotros, pero el mismo Espíritu, el mismo Espíritu Santo es la fuente de ellos, es lo que quiere decir este texto. ¿Cuál es la fuente de los dones? ¿Quién te da los dones? Antes vimos, el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y hay diferentes dones espirituales, ¿no? Y el mismo Espíritu es la fuente de todo. El versículo 5 dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Y ahí, ¿no? Interesante, pero acá vemos que los dones que Dios nos da es para que la iglesia pueda llevar la tarea. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Sí, por ahí, sí. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Mateo 28, la gran comisión. Ir y predicar. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ajá. O sea, ¿qué cosa es eso? La obra de la salvación. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor? Se va, manda al Espíritu Santo, ¿y qué hace el Espíritu Santo? Completa la obra de la redención. El Espíritu Santo no viene a nuestras vidas, hermanos, para hacernos sentir que somos mejores personas que otros. No. No, que Dios me ha elegido como líder, soy pastor. No. Eso no es para que nos sintamos mejor. No es para que nuestra autoestima se mejore. Más bien, lo que nosotros necesitamos es muchas veces que Dios nos desinfle, ¿no? Nuestra soberbia a veces se va. Entonces no tenemos problema de autoestima. No es para que mejore nuestra situación económica. No es para eso. El Espíritu Santo es para completar la obra de redención. Lo hizo cuando estaba Jesús. ¿Qué va a hacer ahora? Nos da dones. ¿Para qué te da un don? Para que la iglesia pueda utilizar ese don para la obra de redención en la tierra. Por esa razón es importante entender esta doctrina. Las características esenciales del Espíritu Santo. Y ¿Te va entendiendo? También, pastor. Sí, pastor. Y en el 6 también dice, mira, dice, y hay diversidad de operaciones,
pero Dios, o sea, arriba nos habla del Espíritu y abajo dice, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. El mismo. Es el mismo Señor, el mismo Espíritu. Pastor, ¿nos puede dar un alcance sobre la llenura del Espíritu Santo? ¿Una qué? Sobre la llenura del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias siempre ¿Ya? hablan de eso, ¿no? La llenura del Espíritu Santo. No, sí, el tema de la llenura del Espíritu Santo, ese es bíblico. Eso está en Efesios, ¿no? En Efesios 5:18, ¿no? No os embriaguéis, ¿con qué? Con vino. Vino en el cual hay ¿No? disolución. En lo cual hay, si no sed, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo. Ya, muy bien. Eso está, a ver, vamos un ratito para explicarle al hermano el tema de ¿por qué pone vino? Una de las preguntas que siempre es, ¿por qué compara el vino con el tema de la llenura del Espíritu Santo? Vamos a ver. Efesios 5:18, ¿no? No embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes de estar llenos del Espíritu. Ya saben, ya. No probar vino. Efesios 5:18. Perdemos, porque perdemos, mira, ve. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Embriaguez, Antes dice hermano. sed llenos del Espíritu. ¿Ves? Ya. Pastor, ahí dice, Muy bien. no, embriagarse es malo, ¿no? Se puede tomar, sí, pero no hace embriagarse. ¿O cómo es? Ya. Así Mira, es pero interesante. Ya. Con esto terminamos la parte del Espíritu Santo. ¿Les parece? Ya. Esto tiene un contexto, hermanos. Lo primero que aparentemente parece lo que han comentado, ¿no? No se emborrachen con vino. Entonces yo utilizo o utilizamos en la iglesia, nadie tome, ¿no? Porque el vino emborracha, está prohibido. Entonces, este texto en realidad no está prohibiendo eso. No, Pablo no lo está diciendo en ese sentido. Ahorita les voy a explicar. ¿Eso significa entonces que puedo tomar? No se está tocando ese tema. En sí, la borrachera es algo, es un pecado. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo, la borrachera es un pecado, ¿no? Ahora, ¿con cuánto te emborrachas? No lo vamos a discutir el día de hoy. No, eso no vamos a discutir el día de hoy. En otra ocasión, ya nos tomamos un café, no vino, ¿eh? Y conversamos un poquito acerca de eso, ¿sí? Pero no vamos a tratar ese tema. Entonces, ¿qué cosa ha pasado acá? No se emborrachen con vino, dice la Nueva Traducción Viviente, porque eso les arruina la vida. Ya le da una connotación para ayudar un poquito en ese tiempo. Eso, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Eso sí, sean llenos, está en imperativo, y Pablo le dice, llénense del Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando con los efesios? Ya, les voy a explicar. Los que se habían convertido, el contexto de los efesios, que se habían convertido, muchos eran idólatras en esa zona de los efesios, de Éfeso, eran idólatras. ¿Y cuáles eran las doctrinas principales que ellos enseñaban de otras culturas de las cuales venía la religiosidad de ese tiempo? Es que había un dios que se llamaba el dios Baco. Y en esos templos la gente iba. ¿Y qué hacían en esas fiestas? ¿No? Porque eran una especie de fiesta, pero era un ídolo, era un dios que ellos creían, y de ahí se estaban convirtiendo, de la idolatría se venían convirtiendo con la palabra de Dios, pero a veces querían llevar la misma práctica que habían ahí a adorar a Dios. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué era el modelo que Pablo está considerando y le dice no se embriaguen con vino? Ese dios Baco, ¿qué pasaba? Que la forma de adoración era reunirse y hacer una reunión de coinonía. Digamos, algo parecido, el término es reunirse, compartir algún alimento, hacer comunión, pero con ese Dios. ¿Pero qué hacían? Comían. Comían bastante. Y tomaban vino. ¿Y qué hacían? Tomaban tanto y en el centro de esos templos había como un reservorio, como una tina, así, abajo, y ellos se acercaban ahí y vomitaban disolución. Y esa era la forma que ellos habían aprendido, o sea, eso era cultural, ¿no? Como decir en nuestra cultura, las fiestas patronales, ¿no?
están cargando ahí a la imagen y están bailando, ¿no? Y hay alguien que pasa con un balde con su licor, otros te pasan la botella, ¿no? Los que han visto cómo funciona esas fiestas patronales, 3, 4, 5 días tomando, la gente se cae. Ya saben, ¿no? No voy a mencionar todo, es un tema ahí, bailando y por acá y todo tipo de cosas que hay ahí. Y ellos dicen que eso es religiosidad, ese es su Dios, esa es su imagen, sabemos que eso no es correcto. Algo así similar, pero en este centro, en estos sitios ofrecían así, entonces vomitaban. Esa forma de vomitar, eso trae disolución, la gente, era un bacanal, pues, ¿no han escuchado la palabra bacanal? Viene de Baco, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice Pablo a ellos, ¿no? No se emborrachen Audio, Audio, por favor. Dice, no se emborrachen. ¿Eso es un problema? Confusión. Hay dos teléfonos del mismo. Dice, no se emborrachen. Le dice, no se emborrachen con vino, ¿no? Por esa razón les dice, ¿sí? No es que Pablo les está prohibiendo, aló, por favor, ese teléfono tienen que apagar su micrófono. Leo, ¿quién está de confusión? Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Que esas prácticas tenían en la cabeza, ¿no? Entonces ellos pensaban que pasar el nivel de tomar y irse por ahí, eso le dice, o sea, eso no es la borrachera con vino, porque eso les arruina la vida, en eso hay disolución, esa práctica. Pablo no está prohibiendo el tema del consumo del vino, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos que también estaban ahí, el vino es la bebida oficial de Israel. En esas culturas normal, o sea, comen sus comidas y asientan con un vino, ¿no? En nuestra cultura, lamentablemente, pues lo ven como vino y la gente no solamente brinda, ¿no? En algunos casos, ¿no? Sino que se acaban la botella, ¿no? Y compran otra botella y sacan la caja y acaban otra cosa, disolución, ¿no? Por eso habla de él, pero en este pasaje no se quiere corregir el tema de la borrachera, ¿no? Aunque es pecado, como ya hemos dicho. Acá lo que dice Pablo es, en vez de, no hagan eso con su adoración a Dios, en su relación con Dios. Les dice y les da un mandato, sean llenos, ¿no? Un imperativo. ¿Y qué deben ser? Llenos del Espíritu Santo, ¿no? Les manda a que se llenen del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta, hermano Lesameta, era con respecto a cómo es que uno se llena del Espíritu Santo. Correcto, pastor. Ya. Muy bien. Entonces, ahí dice cómo es que uno debe llenarse del Espíritu Santo. Versículo 19. ¿Qué dice Lesameta? Versículo 19, ¿de qué libro, pastor? Disculpe. Efesios 5:19. A ver, un momento. Estamos leyendo 5:18, el 5:19 ahora. Efesios 5:19. Porque el texto nos tiene que decir cómo es que nos debemos llenar del Espíritu Santo, ¿no? Si yo le pongo ahí, hay que hacer esto, aquello, no, es algo que yo le he puesto al texto. Nosotros tenemos que decir que el texto nos diga qué cosa, cómo se llena el Espíritu Santo. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. Muy bien. Entonces, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Cantando salmos, himnos. ¿No? Entonces, algunas iglesias presbiterianas se han agarrado ahí, solo salmos, himnos, no se canta otra cosa. No, no. Ahí dice, y cánticos espirituales. Ahí entra otra serie que no son salmos, himnos, ¿no? Muy bien. Una forma de llenarme del Espíritu Santo es cantando, pero ese cantar tiene que ver con adoración, con alabanza. Y dice que eso, haciendo música al Señor, ¿desde dónde? No simplemente por un buen cantante, ¿no? Sino del corazón, implica el corazón, ¿no? Respondiendo justamente al conocimiento de Dios. ¿Quién es Dios?
Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, cuando adoramos con ese entendimiento, ¿no? Vamos a poder conocer más al Señor, ¿no? Pero hay otra forma, versículo 20. La primera es cantando y alabando a Dios, ¿no? El versículo 20 dice, sí, ¿qué dice? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¿No? Entonces, no solamente canto, no solamente hablo, hago esa música al Señor en mi corazón, sino que la otra forma de ser lleno del Espíritu Santo es dando gracias por todo a Dios. Por ejemplo, no me ha ido bien en las cosas. Me empiezo a quejar. Pregunta, ¿eso es parte de la llenura del Espíritu Santo? No. La queja hay que sacarlo. Aunque a veces aparece, ¿no? Somos seres humanos. Pero dice el Señor, no, empieza a cantar, empieza cantando, empieza hablando, ¿no? La palabra del Señor, confiésala, canta salmos, canta los himnos. Y no, yo no sé, los jóvenes dirán, no, yo no sé salmos, yo no sé himnos, pero todos tenemos que saber salmos, eso sí tiene que saber, ¿no? No, a mí no, cante cánticos espirituales, ahí dice, ¿no? Y si conoce de los tres, excelente, ¿no? Porque va a tener un mejor conocimiento, más extendido para decir, pero no se olviden de dar gracias por todo. Cuando falta, ¿qué tengo que hacer? Dar gracias. Me enfermé de algo o alguien en mi familia le he cuidado todo igual, se enfermó. ¿Qué tengo que hacer? Darle gracias al Señor. Pero antes de darle gracias, ¿qué tengo que hacer? Cantar alabanzas, ¿no? O sea, expresarme alabanza a Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, dando gracias por todo, dice a Dios, ¿no? Y cuando hay momentos como hemos visto la semana pasada, todo lo puedo en Cristo, ¿no? ¿Y cómo era que todo lo podíamos? Cuando había escasez y cuando había abundancia, ¿no? Y acá dice, dad gracias en todos. ¿Cuándo es? Cuando hay escasez, da gracias a Dios. Gracias, Señor. Hoy día voy a comer pan con soledad. ¿Alguien ha comido pan con soledad alguna vez? ¿Se entiende? Pan con soledad. Es pan solito, ¿no? Sin nada. Sí. Sin nada, ¿no? Pan con soledad. Mejor caso, una mantequillita. Gracias, Señor, por la mantequilla del día de hoy. Otro día Dios nos dará un huevito. Gracias, Señor, por el huevo. ¿Se dan cuenta? Y eso hay que enseñar, ¿no? A los hijos, ¿no? Hoy día hay esto, come, da gracias. Hoy día hay pan con lomo o hay algo especial. Gracias, Señor. Si no fuese que tú me das, no, es que yo trabajo, no. Eso hay que dar gracias. Eso es llenarse del Espíritu Santo. O sea, mantener el contentamiento, aún a pesar que haya escasez, pero también hay que mantener el contentamiento y no irnos a la soberbia cuando hay abundancia, ¿no? ¿No? Entonces, mantener ese equilibrio, todo lo puedo en Cristo, ¿no? Y puedo llenarme del Espíritu Santo. Otro elemento que nosotros tenemos que considerar en la llenura del Espíritu Santo es lo que dice Primera de Juan con respecto a lo que le pedimos. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué él hace? ¿Alguien se acuerda de ese pasaje? Él nos oye. Él nos oye. ¿Y qué más dice? A ver. Está Primera de Juan. Capítulo, pastor. Primera de Juan 5:14. Y esta es la Él nos confianza oye. que tenemos en que Él, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muy bien. Dice, esta es la confianza. Y cuando hablamos de confianza, esa es nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? ¿No? Que tenemos delante de Dios, ¿no? Que si pedimos cualquier cosa, Él nos oye. Eso no dice. Si pedimos cualquier cosa, pero conforme a su voluntad. La pregunta es, ¿conoces la voluntad del Señor? Sí. ¿Vas a pedir por para que se cumpla su voluntad? Sí, yo quiero pedir. ¿Cuál es su voluntad? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, si tú le pides al Señor que te llene del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a llenar del Espíritu Santo. Ahora,
el tema de la llenura del Espíritu Santo, tenemos que, por eso es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor ve que el Espíritu Santo lo tenemos ahí, pero necesitamos llenarnos constantemente. Cada vez que vamos a hacer la obra de Dios, necesitamos llenarnos. Hermano, cuando vamos a enseñar, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Cuando vamos a predicar, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Cuando vamos a instruir a nuestros hijos, ¿qué? No, a usted así, sin llenura nada más. Siéntense y les explico. No, llénate del Espíritu Santo. Señor, ayúdame para que mis hijos me entiendan. En mi iglesia todos me entienden. Y en mi casa, Señor, ahí tienes que ayudarme, Señor, también. Necesito llenarme, entonces tengo que orar por eso. ¿Y qué? Si uno pide conforme a su voluntad, ¿qué vas a hacer el Señor? Te va a llenar del Espíritu Santo, hermano. ¿No? Y eso incluye, pues, obviamente, que tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? Señor, tú conoces cada uno, ¿no? Acá no vamos a venir a confesarnos, pero cada uno sabe. Señor, perdóname por esto. Si confesares, ¿no? Capítulo 1 de 1 de Juan, 1:9. Si confesares vuestros pecados, Él, ¿qué va a hacer? Nos va a perdonar y nos va a limpiar. Entonces, es un tema de mantenerse limpios, ¿no? Porque eso es importante. O sea, no sé si ustedes han visto el ejemplo de un vaso, ¿no? De un vaso de agua, ¿no? Un vaso mete piedras. Simboliza que esas piedras es el pecado. Y metes agua. Entonces, y después saca las piedras y vas a ver que el nivel del agua baja. Entonces necesitamos llenarlo. Algo así es el tema de la llenura, ¿no? Vamos sacando los pecados que tenemos inconfesos para dar espacio para que el Espíritu Santo nos llene en todas las áreas, ¿no? Cada área debemos limpiarla, ¿no? Y eso sí tenemos que tener mucho tino, ¿no? No debemos esperar una vez a la semana en un culto, en algún sitio para pedir perdón por nuestros pecados. Debe ser constante, ¿no? Mantenernos limpios, ¿no? Pastor, disculpe. Pero, sí, Max. Usted bueno, acaba de decir que si nosotros le pedimos a Dios que nos llene, Dios nos va a llenar, ¿no? Eso es correcto, pero creo que de acuerdo a la voluntad de Dios sería que pedirle cuando sea su voluntad, o es de manera que si pedimos, Él nos llena. No sé si me dejo entender. Mira, el texto dice, si pedimos cualquier cosa. ¿Cuál es cualquier cosa? Es la pregunta, ¿no? Conforme a su voluntad. Claro. O sea, tenemos que conocer cuál es su voluntad. Por ejemplo, una de las cosas que en toda área debemos pedir la llenura del Espíritu Santo, hermano. O sea, en toda área. Yo me refería, pastor, a que no podemos darle una orden a Dios, como quien decir, Dios, lléname. No. Ahora. No. A eso me refería, más que a otra cosa. Claro, muy bien. A su voluntad, ¿no? O sea, no somos dioses o no somos más que Dios para ordenarle que nos llene. Por supuesto. En ese momento. Muy bien. Buena aclaración. Pastor, buena aclaración. Lucas 11:13. Cada uno conforme a su voluntad, ¿no? Conforme y como Él quiere, así lo da a Dios, ¿no? Así es, sí. Pastor, Lucas 11:13 habla de eso. Pues si vosotros siendo malos sabed buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Ahí está hablando de clamor, no de orden, pero cuando uno clama, Dios responde. Perfecto. Sí, para aclarar, o sea, el Señor está dispuesto a darnos de su Espíritu Santo si se lo pedimos. Ahora, la pregunta es, ¿para qué quieres llenarte del Espíritu Santo? Max creo que va por ahí. O sea, ¿para qué me quiero llenar el Espíritu Santo? ¿Para mostrar que soy más espiritual que el resto? Esa no es la voluntad del Señor. Entonces, digamos yo, Señor, lléname del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pero dentro de mi corazón está que es que yo quiero sobresalir de todos mis hermanos por dentro, ¿no? Tú sabes que tenemos que trabajar con eso, ¿no? Los que estamos enseñando a veces creemos que sabemos todo, porque hemos estudiado un poco más, ya nos creemos sábelo todos, ¿no? Nos pasa, tenemos que saber entender eso. Por ejemplo, en el ámbito de los dones espirituales, hermanos, Dios entrega dones a todas las personas, dones espirituales. Los dones espirituales son aquellos dones, como hemos visto antes, que Dios utiliza para la obra redentora. Ojo, para la obra redentora. Algunos le da, el don del Espíritu Santo le da para administrar, ¿no? Hay un don para administrar, para liderar, ¿no? Le da esos dones, ¿no?
para hacerlo, son un don espiritual. Y más aún, dice que los dones son irrevocables. Dios da dones a las personas y no se los quita. Pregunta, ¿por qué a veces aquellas personas que tienen dones no funcionan? O sea, como que prediquen, no pasa nada, en vez que se convierte, la gente se va. ¿Qué pasa? Ahora, también he conocido personas que están viviendo desordenadamente, tipo Sansón, ¿no? Y Dios los llena del Espíritu Santo y la gente se convierte. Y tú dices, pucha, que yo me esfuerzo, todo no, predico y la gente se va a la iglesia, ¿no? O por uno nomás, y estoy sufriendo, otro va, sube, predica y es desordenado, así, ¿no? Entonces, Dios sabe cómo actúa, pero tampoco Dios no nos dirige para que hagamos eso, ¿no? La llenura del Espíritu Santo lo que va a hacer en nosotros es justamente cubrir la obra redentora del Señor en el área y con el don que Dios nos ha dado, ¿no? Pastor, Sí, hermano. Una aclaración. Es muy cierto lo que dice, porque mire, yo cuando he nacido, pues también he tenido una mala instrucción, honestamente, ¿no? Y creíamos que tener el poder era demostración de poder y yo me acuerdo que viene el pastor y el invitado tal, levanta muerto, levanta paralítico, entonces yo me confundía y empecé a imitar eso, ¿no? Empecé a imitar el empuje y todo, ¿no? Pero ser lleno del Espíritu Santo también, como usted dice, y lo que dice mi hermano Chávez es actuar sabiamente, cuándo orar, cómo orar, ¿no? Cuándo declarar bíblicamente una palabra de sanidad o no. Y el Espíritu Santo a veces nos guía hasta dar su último adiós, pero siempre con perfil bajo, sabiduría, no haciendo lo que uno cree en su carne, ¿no? Y yo le he comprobado duramente en la época de COVID, ¿no? Cuando la familia ha muerto, muchos familiares. Entonces, sí. Ese es así, hermano, el Espíritu Santo no solamente es para hacer demostración, sino también para saber movernos interiormente, ¿no? Particularmente yo antes de salir a predicar o cantar, también pido que se llene del Espíritu Santo porque a veces puedo hablar incorrectamente, ¿no? Eso, ¿no? Y sí, muy bien, hermano. Buenas aportaciones de todos. ¿Sabes por qué? Porque a veces, o sea, Dios nos llena de esa llenura del Espíritu Santo, pero hay que tener mucho cuidado, porque eso nos puede volver soberbios, ¿ya? Entonces, la idea de la llenura del Espíritu Santo es que nos vuelva cada vez más dependientes. ¿Y cómo se demuestra eso? Por nuestro carácter. Por nuestro carácter. Nuestro carácter va a determinar. El carácter es lo que Dios quiere usar. ¿Se acuerdan de José, el hijo de Jacob? Ese muchachito tiene un carácter impresionante, ¿no? Lo venden y no se vuelve un amargado como esclavo. Y sigue haciendo las cosas y las hace bien. Llega hasta el final, cuando al final ya conocen la historia, ¿no? Se encuentra con sus hermanos, hora de la venganza, vamos a hacerle sentir, Señor, un ratito que sientan tu látigo, Señor, para... No, él no, tiene su carácter formado. Y agarra, le dice a sus hermanos, Génesis 50:20, ¿no? Vosotros pensad, ¿no? Pero Dios encaminó todo esto que ustedes han visto, lo que han hecho, ese mal, pensándolo en hacer mal, y Dios lo encaminó por bien, para ver con vida a mucho pueblo, hermanos, la obra de la redención de Dios, salvar a su pueblo, salvar a su iglesia. Para eso son los dones. Para eso es la llenura del Espíritu Santo. Sí, ¿alguien me quiere decir algo? Sí, yo quería preguntar, por ejemplo, yo creo que todos somos llenos del Espíritu Santo. O sea, la llenura del Espíritu Santo, los que somos, recibimos a Cristo y nacemos de nuevo, todos somos llenos del Espíritu Santo. Pero hay algo que es muy diferente, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se manifiesta de mil formas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que el Espíritu Santo se manifiesta con el hablar en lenguas, ¿no? Y muchas manifestaciones, ¿no? Y también hay falsas manifestaciones también, ¿no? De parte de algunas iglesias evangélicas, ¿no? Como la tembladera, el saltar, el gritar. También dice que una manifestación del Espíritu Santo es el espíritu, no, también, sí, y también el espíritu de risa, que te pones a reír, jaja, y así, dicen también otra manifestación, ¿no? Entonces, una cosa, todos somos llenos del Espíritu Santo, pero también las manifestaciones es otra cosa, ¿no? Distinta. Ya.
Pero no Mira, todas son falsas, ojo. Una cosa es que la persona finja. Yo a veces oro y las personas se liberan vomitando y no siempre se liberan vomitando. Yo oro por personas o yo mismo a veces me saturo y no quiere decir que es una manifestación falsa. Ojo, tengamos cuidado de no ofender al Espíritu Santo. O sea, una cosa es que haya Ya. personas que hagan falsas manifestaciones y otra cosa es que todas ellas sean falsas. Ajá. Mira, el filtro para nosotros debe ser la palabra de Dios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede haber una manifestación, por ejemplo, como dice el tema del vómito santo, que ha habido de repente una liberación de alguien y esa persona algo pasó y vomita y lo que sale, dice que es, ¿qué sale? Comida, ¿no? O sale un espíritu, ¿no? No sé, o sea, cuando nosotros No vomitamos, ¿qué sale sale? comida, sale, sabemos. digamos, una especie de saliva, pero no es que sea un vómito santo, son Pero es, liberaciones que la persona ya, queda libre. ahora, Pero, por ejemplo, yo también he visto, incluso, yo he visto, claro, el vómito, pero, por ejemplo, dando un ejemplo mío, ¿no? En una ocasión también, yo empezaba a orar en voz alta y empezaba a orar y clamaba a Dios y no paraba de hablar, pero también ¿qué me hacía a mí? Al no hablar, mejor dicho, al estar hablando, orando, hacía que también mi garganta haga como que quiere vomitar, ¿no? Y porque estás que horas en voz alta, incluso a veces quieres clamar y gritas, y eso también hace que tu organismo también quiera expulsar algo, porque no, yo bilis se le he llama, pasado, hermano. ¿no? Y no es o sea, es algo natural, yo lo pienso, ¿no? bueno, puede haber algunos efectos físicos frente a alguna situación. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando están tristes o estamos tristes, no queremos comer, ¿no? ¿Le pasa a alguien o no? En mi caso, Se pierde el sí, apetito. a la mayoría de las personas. Por ejemplo, mi esposa cuando está con una preocupación, no quiere comer. Y yo sí como. Y un día me dice ella, pero a ti no te importa seguramente esto, por eso comen. No, y le digo, pues si no, ¿qué? No, bueno, dejo de comer para poderme solidarizar, pero yo estoy con hambre. Entonces, el estado emocional funciona diferente en las personas, ¿no? Yo puedo comer normal, me levanto, puedo tener el peor problemón de la vida y me levanto y me tomo mi desayuno y con eso me siento bien y sigo haciendo las cosas, ¿no? Otras personas no pueden. Como les doy el ejemplo de mi esposo, no puede comer. Y si lo obligas, obviamente lo va a devolver. Entonces, emocionalmente puede ser eso, pero no hay, el punto es que eso no es una manifestación del espíritu, por decirlo así, ¿no? Entonces, si ha pasado un tema de sanidad, liberación, Las y en manifestaciones son los dones, esas son reacciones, consecuencias del don de ahí está, liberación. eso es lo que yo. Claro, el hecho de vomitar no indica una manifestación del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos llegar al acuerdo. Muy bien, no hagamos controles de esos detalles, sino el tema de la llenura del Espíritu Santo. El tema de la llenura del Espíritu Santo, en antes, hermano Carlos García dice, todos estamos llenos del Espíritu Santo. Lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo ha venido cuando hemos sido nueva criatura. Eso es lo que dice el tema, ¿no? Las cosas viejas pasaron, ahora hay aquí todos son hechas nuevas. Hay una nueva criatura creada para buenas obras. Evidentemente, ha venido algo a nuestras vidas. Y la primera manifestación, escúchame, la primera manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos da convencimiento de qué. ¿De qué nos da convencimiento? De pecado. De justicia, de juicio, o sea, de que va a haber un juicio por el pecado, que hay justicia de Dios y me da convencimiento del pecado. Entonces, la primera manifestación del Espíritu Santo que yo debo anhelar, Señor, hazme ver que eso es pecado, ¿no? Ahora, puede ser que el pecado en algunos casos es atractivo, si no hubiera problema con el pecado. El pecado es atractivo, es agradable, codiciable a los ojos. Acuérdese del fruto que la serpiente le dio a Eva. Era un fruto, no era una manzana, pues, ¿no? O sea, no era un mango, papaya, no era eso, ¿no? Pero miraba y lo que miraba le atraía a ella. Ese es el pecado. Todo el pecado siempre es atractivo.
Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos da convencimiento que eso es pecado. Hermanos, cuando hay esa manifestación en nuestras vidas, va a ver que empezamos, ¿no? Esto es pecado, esto no es pecado, etcétera, ¿no? Entonces, la manifestación del Espíritu Santo, ¿qué hace? Como hemos visto, ¿para qué se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿No? La obra es completar la redención. Eso hemos dicho, ¿sí o no? Completar la obra de la redención. Nosotros vamos a completar la obra de la redención. ¿De quién es la salvación? Es de Dios. Dios ha dado el evangelio para que la gente, creyendo el evangelio, se salve. Dios nos salva por gracia, pero en su gracia ha determinado soberanamente que sea por la predicación de la iglesia. No se lo ha encargado a ángeles, él no se encarga de hacer eso. Lo ha encargado la iglesia, que todos los que se van a salvar por la predicación que hace la iglesia del evangelio. ¿Cómo se manifiesta? El evangelio, ¿qué cosa es? Poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces la iglesia, nosotros, por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, ¿no? Y Dios le da dones. Hay algunos que le da, hay que distinguir los dones espirituales de los dones naturales, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, hay personas que tienen dones para el canto. La pregunta, ¿eso es un don espiritual? No es un don espiritual. Él ya nace con ese don. El don espiritual es justamente que si alguien tiene, porque es evidente, hay personas que nacen con ese don natural para cantar, ¿sí o no? ¿No? Lo tiene que perfeccionar aprendiendo, y así es como los chicos, algunos llegamos a la iglesia, aprendemos técnica vocal, pero Dios utiliza todo eso para que el canto, ¿no? La predicación, a la hora que cantamos, expresamos los atributos de Dios, ¿no? Dios es amor, etcétera, etcétera. Las canciones tienen que tener ese contenido, porque lo que va a hacer es acercarlos al evangelio, ¿no? Entonces, todos los dones que Dios pone justamente a veces no son lo más importante, ojo, lo más importante es el carácter. El carácter. Porque se conoce por la historia de la iglesia muchas personas con muchos dones hermosos que muchos quisiéramos tener realmente, pero por su falta de carácter, ¿no? Han sido, en vez de ser ayudar, han sido piedra de tropiezo para otras personas, ¿no? Entonces, la llenura del Espíritu Santo es un tema muy importante que siempre se debería estudiar, pero por lo menos hasta ahí damos alguna referencia. Ya son las 9 y vamos a tomar un receso. Pues como dice el hermano Carlos, no hace que siga hablando y se me viene el gato. Es una broma, Carlitos. No, pero está bien que conversemos sobre esas cosas, cómo funciona, ¿no? Y bueno, como dice el hermano Leoncio, también tengamos mucho cuidado un poco cuando negamos algunas manifestaciones que no entendemos, ¿no? Hay algunas manifestaciones que no entiendo. Por ejemplo, yo no entiendo muy bien el tema, la manifestación del Espíritu Santo a través de las lenguas. No la entiendo porque yo no tengo el don de lenguas, ¿no? Entonces, otros sí, pero también hay restricciones. Eso saben, ¿no? Si hay un intérprete, ¿no? Ahora, recordemos que esa manifestación del Espíritu Santo en lenguas, lo que debe hacer, porque si es una manifestación del Espíritu Santo, debe ayudar a la redención. Si el don de lenguas, uno está hablando ahí, ¿no? Entonces, y dentro de su corazón lo que quiere decir es que tiene don de lenguas y el resto no tiene, lero, ¿no? Sacando cachita. Entonces, lo que está primando en su corazón es la soberbia, la alta espiritualidad, una demostración tipo fariseo, ¿ya? O sea, yo, gracias, Señor, que yo diezmo, ¿no? Si hay ese en el corazón, ahí estamos mal, ¿no? O sea, y ahora, no siempre podemos decir que el que está hablando en lenguas, tiene eso, tal vez no. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los dones están vigentes. Yo creo que esos son los dones vigentes. Y hay que normarlos con lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Sí. Usted mismo acaba de decir, ¿no? Lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? El don de lenguas o la manifestación de hablar en lenguas es bíblico, ¿no? Sí. Eso está en la Biblia. Pero otras manifestaciones
modernas, Ya, no está, eso es. ¿no? El filtro siempre va a ser la Biblia. El don de lenguas, ya, porque yo no hablo, entonces no está vigente. No, yo no sé eso. Si alguien habla, está bien. Pero el que habla en lenguas, no puede decir que el que no habla es un cristiano mediocre, porque le falta la evidencia. Y eso es lo que en algún sitio, como por ejemplo Asambleas de Dios dice, ¿no? Para que tú seas un siervo o como pastor, hay varias categorías de pastor ahí, ¿no? Para poder ser, necesitas el don de lengua. Entonces, ¿qué pasa? Que dice que hay un sitio donde los llevan y empiezan a jalarle la lengua hasta que empiezan a decir cosas, ¿no? Entonces, no sé si están, ¿no? Empieza ahí, en broma, lo digo, ¿no? Pues Rambo saca la bazuca, ¿no? ¿Qué es eso? Rambo saca la bazuca y ya ustedes saben, ¿no? Entonces, lo peor que puede pasar es que alguien esté fingiendo, ¿no? Yo creo que eso no ayuda a nadie, ¿no? Algunos de repente miran a alguien hablando en lenguas y eso le motiva a creer en Dios, perfecto. Pero también hemos visto que en algunos sitios, como dice Pablo, cuidado que entra un indocto. Un indocto es alguien que no sabe nada y mirando se asuste, ¿no? Se espanta, pero Pasó, un hermano me contó que antes de llegar a nuestra iglesia fueron a una iglesia y él le lleva pues a esa iglesia a su mamá. Su mamá no quería saber nada de las iglesias evangélicas y él asistió por ahí antes de venir a nuestra iglesia, asistió ahí y se sentía bien, pero nunca había oído hablar del tema de las lenguas. Va al primer culto de avivamiento de esa iglesia, dijo, la llevo a mi mamá para que crea. Entra su mamá, dice que, hijo, y dice, empezaron a hablar en lenguas, todo, y la mamá se asustó. Para ella era como que estaban hablando demonios, eso es lo que literalmente dijo, ¿qué es esto? No, así no es, ¿no? O sea, no podía entender y se asustó. Hijo, por favor, llorando, le dijo a su hijo, sácame de acá, ¿dónde me has traído? Hasta el mismo hermano que en ese tiempo estaba empezando, se asustó también, dijo, no, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y salieron, ¿no? Y la llevó a su mamá, de ahí no quiso venir nunca a la iglesia. Cuando ya él se pasa para nuestra iglesia, empieza con nosotros y le invitaba a su mamá y su mamá no quería venir. Y ahí fue que nos contó por qué razón, ¿no? Entonces, fue también un tema de darle la tranquilidad que no le explicamos, ¿no? Bueno, después se reintegraron a nuestra iglesia, están ahí, ¿no? Pero a veces pasa eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, ahora sí, detenemos un rato la grabación para descansar. 15 minutos, 9:20 y la última parte ya terminamos un poco más con este tema de la Trinidad. Claro, de la rama seca. Sí, cualquier pregunta, segundo tiempo. Ya pasó.